¿Es el mayor melón de este país? El económico seguro. 1 de cada 2 euros se van a pensiones. ¿Qué haríamos con ese dinero si tuviéramos otro modelo? Hola amigos del debate, bienvenidos a un nuevo episodio de Abramos este melón, el programa donde cada jueves, como sabes, cada jueves, pues abordamos alguno de los interrogantes de nuestra generación. Estamos, como ya sabéis, en el que es el salón de nuestra casa, que es la vuestra, que es el restaurante Griego Críticos, que está en la plaza del Conde del Valle de Suchi, pleno barrio de Chamberí, en Madrid. Sin más preámbulo, Natalia Cristóbal. Seguimos con Javi Cabello, que nos acompañó con el episodio de si sobran o no funcionarios en España. ¿Qué melón abrimos hoy? Pues hoy hablamos de si son las pensiones el principal problema de España y vamos a analizarlo con Javi Cabello, que recordamos en redes sociales es Ciudadano Alternativo, autor de 2 libros, El sistema y la madre que lo parió y La gran estafa del poder. Y bueno, sin más dilación, pues empezamos a abrir este melón tan amplio, el que nadie quiere abrir, por lo menos los que se someten al sufragio activo. Melonaco histórico, sí. El de las pensiones. Respondiendo a tu pregunta, ¿es el mayor melón de este país? El económico seguro. El económico seguro. El tema es que es un melón tremendamente complejo, sobre todo porque se ha hecho mucha propaganda y se ha contado muy mal cómo realmente funciona esto. O sea, la realidad es que probablemente el que esté escuchando este programa pues más o menos entienda de esto, o por lo menos no esté totalmente sesgado en cuanto al... Pero en general tú preguntas a gente random de la calle y no te sabe explicar bien cómo funciona este melón. El tema es que efectivamente económicamente es un problema muy grande, pero fíjate, hoy me gustaría comentar un punto y es que efectivamente es un problema económico, pero sobre todo por el coste de oportunidad que te genera. Es decir, el tener este problema con las pensiones, el que casi 1 euro de cada 2 del gasto público se destine a las pensiones, esto genera lo que se llama coste de oportunidad, que para quien no entienda lo que es el coste de oportunidad es por hacer algo lo que no estás haciendo, lo que estás dejando de hacer por... Eso, en la gente común, por comprar una cosa renuncias a otra porque el dinero es finito. Si estudias ingeniería, tu coste de oportunidad es no estudiar historia, efectivamente, ¿no? 1 de cada 2 euros se van a pensiones. ¿Qué haríamos con ese dinero si tuviéramos otro modelo? Que allí es donde voy y me gustaría hoy abordarlo con vosotros, que es uno de los grandes problemas que ocurre en este país, es que la gente piensa que el sistema de pensiones que tenemos en España es el único que hay. Que en otros, o sea, que en todos los países del mundo funciona así y para nada, que se puede transitar a otro modelo. O sea que sí, respondiendo a tu pregunta, sí, es el mayor problema económico que tenemos y si queréis ahora entramos en cifras. Hay mucha gente que piensa que una vez jubilado se cobra exactamente lo que aportó y eso no es así. Totalmente mentira. De hecho, otra de las cosas que no se ha contado bien es que, y siento que duela esto, pero es una realidad, está medido. De media, el pensionista español cobra un 60% más de lo que aportó. Un 60% más de lo que aportó. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los problemas que tiene el sistema de pensiones, el problema del sistema de pensiones es que no se trata desde un punto de vista adulto. Cuando alguien levanta la mano sobre que esto es un problema, directamente es muy fácil decir, es que tú no quieres que la abuelita cobre su pensión con todo lo que ha trabajado. No, esto es un sistema, esto se tiene que abordar desde un punto de vista numérico. Numérico. ¿Por qué? Porque 2 más 2 no van a ser 5 nunca, ¿vale? Siempre van a ser 4. Entonces, claro, el sistema de pensiones ha quebrado varias veces. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias las reglas del juego porque hay un problema económico que no te salen los números, significa que el sistema, tal y como está diseñado, quiebra. Pongo ejemplos. Hace 20 años, la pensión se calculaba con tus últimos 8 años trabajados. De tus últimos 8 años en nómina, se calculaba tu pensión. Hoy en día son 36. Pregúntense ustedes por qué. Claro. ¿Por qué? Porque si tú, en una vida laboral normal, ¿no?, que te jubilas con 60, 65, 70 años, coges tus últimos años,
son los años donde más has mayor cobrado, remuneración. por lo tanto, más has cotizado. Pero claro, tú lo que estabas cotizando cuando tenías 20 años, sobre todo en gente que hoy está jubilada, que tiene 80 años, que no cotizaban, que muchísimos trabajaban en negro y que además se junta con varios problemas, ¿no? Insostenibilidad del sistema, las tasas de natalidad, en fin, mil cosas, ¿no? Te das cuenta de que no salen los números, no salen, y se enlaza con otra cosa. Nosotros los jóvenes lo estamos denunciando, por supuesto, porque nos preocupa de cara al futuro, pero mucho cuidado con la gente que se está jubilando ahora o con los propios jubilados que están en el momento más débil de su vida, y al igual que hablábamos en el episodio de los empleados públicos, ojo con la supuesta estabilidad porque en cualquier momento puede haber un recorte, ojo con los que se creen que por tener las pensiones blindadas tienen su dinero de por vida, porque os recuerdo que en la crisis del 2008 a Grecia de un día para otro recortaron las pensiones un 20%. ¿Vale? O sea, que no está, aquí no hay nada asegurado. O sea, si nosotros hoy en día mantenemos el sistema que mantenemos, tenemos, uno, porque los jóvenes no se han puesto en pie de guerra, dos, porque estamos destinados otras partidas, que ahí es donde hablamos ahora, si queréis, del sistema, porque es insostenible, a pagar pensiones. Hace nada nos enteramos que de los fondos europeos se han destinado miles de millones para pagar las pensiones. Y dices, ¿cómo puede ser? Porque no da. Porque la cifra no da. Ya está. Entonces mantenemos las pensiones como las tenemos por deuda. Porque estamos pidiendo dinero prestado. No hay más historia. Hay un asunto, el que más puede dominar la gente, que es el asunto de la revalorización. Cuando llegó la inflación por la guerra de Ucrania, el ejercicio 22 terminó con una inflación como del 8,3% acumulada y se decidió desde el Consejo de Ministros que todas las pensiones, ya fuera de 3.000, de 700 o de 1.200, tenían que crecer un 8,3% cuando el sueldo de cualquier persona, bueno, para empezar, cuando el sueldo de los que cotizan para sostener esas pensiones, ni por asomo había crecido un 8,3%. ¿Ese es el primero de los errores que se viene cometiendo con las pensiones? ¿O no necesariamente el primero? No necesariamente el primero, es un problema porque demuestra, o sea, que las pensiones crezcan cada año en función de cómo aumenta el IPC, la inflación, es una muestra de la desconexión que hay entre el sistema de pensiones y la realidad del país. O sea, mirad, yo voy a ser muy claro, y aquí quien me sigue se lo sabe perfectamente, yo privatizaba el sistema de pensiones progresivamente, no del día a la mañana, pero hacía un cambio a un modelo como el australiano, por ejemplo, ¿vale? Si queréis, luego os puedo poner algún ejemplo de cómo funciona en otros sitios. Luego lo explicas, sí. Vale, sí, pero lo cambiaba. ¿Cuál sería tu modelo? Correcto, lo cambiaba. Pero en el caso de no cambiarlo, si mantuviera cómo está el sistema, lo que haría sería que la revalorización de las pensiones fuera en función de cómo va la vida de las que la pagan. ¿A dónde voy? Y ahora me pongo un poco más técnico. Si el crecimiento de los salarios en el sector privado, que es, insisto, quien paga todo, aumenta, puede aumentar las pensiones. Si no aumenta, no. Ya está. Y si el salario de la gente está disminuyendo progresivamente año a año porque sus salarios no aumentan, como aumenta la inflación, tú no puedes subir las pensiones de gente, o sea, de la gente que depende de ese dinero. Es que no puede. Es que si el dueño del restaurante en el que estamos aquí está cobrando menos que antes y está pagando, no puede haber esa desconexión con la realidad. Con lo cual, esto que no era así, ojo, porque lo de que se revaloricen respecto a la inflación es algo de hace poquito, ¿eh? Antes no era así. Y os recuerdo una cosa, el primero que congeló las pensiones en este país fue Zapatero. Correcto. El primero. ¿Y por qué lo hizo? Porque hubo crisis. A pesar de que decía que había brotes verdes y que estábamos en la Champions y tal, se dio con la realidad y era no puedo, y congeló las pensiones. Y luego estuvieron revalorizándose al 0,25, si no recuerdo mal, con Rajoy muchos años. Y esto es algo de Sánchez, el gobierno actual, que decidió tomar esta decisión, ¿no? Una muestra de desconexión. Y aquí sí que lo digo, igual que con los empleados públicos no tanto, aquí sí que lo digo, que es con una clara intención de comprar votos. Ya está, es una decisión electoral. Con lo cual eso es una de las cosas que, en primer lugar, eso sí que lo eliminaba mañana mismo. O sea, ese punto. No puede ser, no puede ser. No, iba a decir, ¿crees que los jubilados están utilizando como carne de cañón? Es decir, que son rehenes de determinados partidos políticos que dicen, oye, como hemos hablado en el episodio de los funcionarios, yo quiero cautivar a los funcionarios con subidas linkadas al IPC y con
convocatoria de plazas y quiero seducir al voto inmigrante con esto y quiero seducir al jubilado prometiéndole revalorización sostenida en base al IPC, caiga quien caiga, esté como esté el país. Sí, totalmente. O sea, a ver, el tema de... Aquí es que es un melón complejo, ¿no? Porque yo puedo entender igual que decía en el episodio anterior, que reaccionamos a incentivos. Todo el mundo, o sea, es que en todo el mundo, incluso los animales, va a nivel de incentivos. Y entonces, el pensionista que está diciendo, me escucha a mí no me querría ver dentro nunca. Claro. Es lógico, si es que yo lo entiendo. El tema es que lo que hay que hacer, hay que comprender que muchos de ellos lo comprenden, ¿eh? Y muchos de ellos están a favor. Yo tengo una comunidad muy grande de personas jubiladas y hablo con ellos, que son los primeros interesados en que esto no se caiga. Porque yo soy consciente de que no voy a cobrar pensión. Y ojo, no es que no vaya a cobrar una cantidad económica, sino que esa pensión no me va a dar para nada. Soy el primero consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya actúo en consecuencia. Yo estoy preparándome la vida de una manera en la que no voy a depender de una nómina pública en el futuro. El problema es que ellos ya no pueden tomar esa decisión. Entonces, ellos son los primeros interesados en que el sistema no se caiga para que ellos puedan tener una vida digna. Porque, sinceramente, es que nosotros, no sé qué edad tenéis, pero creo que sois un poquito más joven que yo. 28. Pregunta corta. Nos vamos mañana. Claro. Pregunta corta. ¿La gente de nuestra generación va a cobrar la misma pensión o una pensión equiparable a la que tenían nuestros abuelos? No. O sea, es que no lo penséis en valor numérico. A lo mejor tú cobras una pensión de 7.000 euros. Pero es que a lo mejor con 7.000 euros no te da ni para comer allí. No te alcanza. ¿Entiendes? Claro, entonces, no sé exactamente, pero es imposible. Es que es imposible. Es imposible porque, claro, el problema de las pensiones, mira, el problema de las pensiones antes comentabas tú, dices, ¿es el mayor problema de España? Económico sí, pero no es el mayor. Para mí el mayor problema, lo cuento además en este libro, es la tasa de natalidad. Tenemos una tasa de natalidad que básicamente el español va a desaparecer si seguimos así. O sea, una tasa de natalidad que garantiza un reemplazo está en 2,1 hijos por mujer y tal, y ahora mismo estamos en 1,1, 1,2. Hay que duplicarlo, sí. Hay que duplicarlo. Entonces, claro, el sistema de pensiones depende, tal y como está montado, que es una pirámide, ¿no? Depende de eso. Y dices, vale, pues se nutre con inmigrantes. No va así tampoco. O sea, es que no funciona así, porque es que, para empezar, necesitarías muchísimos más. Sí, y luego también hay que... Y segundo, que fuera gente productiva. Una cosa que no se comenta es, hay que traer inmigrantes, ya, pero el inmigrante ¿cuánto cotiza cuando llega? Porque el inmigrante no llega aquí y se pone a cobrar 3.000 euros al mes. Mira, aquí hay otro estudio, que me baso en el profesor Jesús Fernández Villaverde, en el que comento cómo la inmigración que viene a Occidente aporta. Y no cubren gastos. Es la verdad. Claro. Cuesta entenderlo, pero... No, y sobre todo cuesta decirlo, porque parece que si lo dices estás incurriendo en una especie de racismo, pero a la gente hay que decirle eso, el inmigrante que llega hasta que empieza a aportar al sistema, igual pasan 10, 15, 20 años, o a lo mejor no ocurre nunca. Además, que te digo una cosa, ese inmigrante que no va a cobrar pensión. Claro. O sea, es decir, que está en las mismas. Que decir, vamos a utilizar al pensionista. Claro, vamos a utilizar al inmigrante como un músculo económico y luego que no se lo devuelve. ¿Qué quieres? Estafarle. O sea, si ya no sabes estafarlo de aquí, ¿quieres estafar encima a gente de fuera? No. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que tienen que ser conscientes de ese problema y que no lo cambie. O sea, si tenemos un problema de estructura de cómo funciona el sistema, ¿por qué lo queremos mantener? O sea, es decir, que lo que hay que hacer es, vale, nos hemos dado cuenta de que nos hemos equivocado. Vamos a no echarnos la culpa a nadie. Pero si somos conscientes de que el sistema está mal, vamos a arreglarlo. Es que no hay que seguir... Coño, es como cuando tienes una estafa piramidal, pues bueno, pues vamos a seguirla todo el tiempo que pueda, porque aquí con deuda... pues puedes estirar el chicle muchos más años, es la verdad, ¿eh? O sea, no creo que esto sea algo de golpe, sino es un empobrecimiento constante, poco a poco, y al final acabará petando, y sobre todo, insisto, que cada día es más fácil que nos vayamos de aquí. Es que yo lo digo porque cada día es más fácil descentralizar el trabajo, pueden pasar muchísimas cosas y eso no... Ellos están en la... O sea, ellos son los primeros... Mira, igual que el inmigrante debería estar preocupado porque los que vienen a este país sean trabajadores responsables, comprometidos, que se integren. Ellos son los primeros, los pensionistas deberían ser los primeros preocupados en que el sistema funcione. Y negar la realidad, chico, es alargar el problema, pero no eliminarlo.
Y hablabas antes de que existen otros modelos, que parece que el sistema que tenemos en España es el que es y no se puede cambiar. Explícanos un poco, si te parece, qué otras opciones hay, si hay muchas diferencias respecto a otros países. Uno de los grandes problemas que hay en este país es que la gente se piensa que no existen otros modelos, ¿vale? Y hoy voy a explicar, se explican en los libros, ¿no? Pero dos ejemplos. En primer lugar, el australiano, que es lo que a mí me gustaría llegar en algún momento. Hoy en día, en España, tú, si cotizas, ese dinero no se guarda en ningún sitio. No te lo guardan para cuando te jubiles, es mentira, sino que directamente se utiliza para pagar a un pensionista actual, ¿no? Bien, pues en Australia, después de años de proceso de cambio, promovido por la izquierda, por cierto, allí, lo que han conseguido es que cuando tú cotizas, cuando tú esos impuestos que te quitan, que hay mucha gente que no llama impuestos porque tal, ¿no? Pero bueno, ese dinero que te quitan, lo que hace es que se invierte. Y dice, ¿dónde? Pues mira, el Estado australiano te dice, oye, tienes 450.000 fondos de inversión en 1000 cosas distintas, donde tú puedas elegir, o sea, haz lo que quieras, pero aquí. Entonces, se te invierte y lo que hace es que cuando te jubiles, lo recibes. Ese dinero sí que es tuyo, no te lo quita nadie. No te lo quita nadie, está ahí, está invertido, no se utiliza para pagar a otro. Y además tiene muchos beneficios. En primer lugar, no carga al Estado la responsabilidad de que el sistema funcione, porque lo que tiene que funcionar es tu fondo, que funciona infinitamente mejor que un sistema público. En segundo lugar, la tasa de natalidad no te afecta en nada. O sea, no necesitas a nadie que vaya a cotizar por ti en un futuro. Y luego otra cosa muy importante, que hay veces que no reflexionamos en esto. Ellos, obviamente, no te dejan quitar el dinero de ahí en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no se fían, que esto es un debate muy amplio que podríamos tener, es que no se fían de que tú mismo te vayas a controlar tu futura jubilación. No se fían. Pero, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, se te quema la casa y necesitas el dinero, puedes solicitar que esa parte de ese dinero te lo den. Porque está, porque existe, porque es real. O tienes una enfermedad grave y necesitas un tratamiento total, puedes pedir que te lo den. O falleces con 65 años en el momento de jubilarte y ese dinero se lo das a tus hijos. Porque no os jode, de verdad, o sea, no, y perdona el taco, ocurre. No os molesta que digas, coño, me tiro cotizando o trabajando 40 años, fallezco con 65 y todo lo que he cotizado para mi pensión se lo queda el Estado. Bueno, no es que se lo quede, es que como no existe, no se utiliza. Eso es una putada, joder. Y todo lo que he cotizado para mi futura jubilación, ¿eso en qué se queda? Pues en un sistema como este, lo que hace es que lo heredan tus hijos. Tu mujer, o tu marido, o tu tía, quien sea, ¿no? Pero quien sea tu heredero, cobra ese dinero. Es decir, es infinitamente más libre. Podéis investigarlo, es tremendo. O, por ejemplo, una cosa que es increíble. Si tú mañana abres una filial del Debate en Australia, imagínate, ¿eh? Sería divertidísimo, Sería increíble. por otro lado. Te das de alta allí y empiezas a trabajar y cotizas durante 2 años y te vuelves a España. ¿Te lo dan? Te vuelves a España y ese dinero que has cotizado, claro, te lo dan porque es tuyo, porque está ahí, porque tú ya no vas a vivir más en Australia. Es que es un mundo que te estalla en la cabeza, o sea, si lo entiendes. Ahora me dices, para llegar ahí, tendremos que hacer un cambio fundamental. Y para eso entramos en el otro sistema, que es lo que se llama un sistema de capitalización, un sistema mixto. Es decir, oye, que una parte, claro, porque tú dices, oye, tú no podías implementar un sistema como el australiano mañana, es imposible. Pero lo que puedes hacer es poco a poco ir haciéndolo. Entonces, lo que debería empezar a ver es un sistema en el que tú, por ejemplo, empiezas mañana a trabajar por primera vez. Bueno, pues que una parte de tu salario vaya para un sistema de capitalización y otra parte siga manteniendo el sistema, porque es imposible arreglarlo de la noche a la mañana, ¿no? Pero debería ser, y lo digo muy cuñado, el hecho de que a partir de cierto momento, el número 1 que empieza a trabajar a partir del 1 de enero de 2027, por ejemplo, pues el 99,9% de su salario fuera a pagar las pensiones en el modelo actual y el 0,01 al sistema de capitalización, por así decirlo. Y el pensionista que entre como pensionista el 1 de enero de 2027 cobrara proporcionalmente con la misma relación. Y al final, poco a poco, eso se va estirando hasta que llegue. Porque el problema de las pensiones se arreglará con 1 o 2 generaciones. O sea, es que va a tardar décadas en arreglarse hasta que llegue alguien que ese día que vaya a trabajar le toque que el 100% sea suyo. Por así decirlo, es un proceso. ¿Qué pasa? Que esto se necesitan 2 generaciones, como te digo, y voluntad política. Y no hay, pues a este ritmo. Vamos a jugar como en el episodio de los funcionarios. Javier Cabello, nuevo ministro de Seguridad Social, tienes por delante una misión decisiva que es ¿qué hacemos con las pensiones de este país? Tienes 4 años. Pues fíjate, En primer lugar,
a nivel práctico, eliminar la revalorización al IPC. Esa ejecución, que eso es mañana mismo, en Consejo de Ministros, ¡pum! Segunda, insisto, he dicho que es un problema de décadas, de generaciones, de décadas. Los primeros 4 años, y esto a lo mejor suena un poco, haría propaganda. Concienciación a la gente. Bueno, o pedagogía, ¿no? O pedagogía. No es que es propaganda. La palabra realmente. que quieras. Es propaganda, pedagogía. Hacer conscientes del problema que hay. Porque, insisto, arreglar las pensiones hoy o dentro de 3 años no va a cambiar la peli. Lo que necesitas es hacerlo a largo plazo. Entonces, se necesita que la inmensa mayoría de la gente sepa, igual que el miedo que les han metido desde la administración pública, desde los políticos, a los pensionistas, de estos que vienen, o estos aquellos, tal, quieren cargarse la pensión, o mira este tío que aquí que habla en redes, que quiere que te mueras sin cobrar pensión o lo que sea. Al contrario, es decir, oye, aquí hay un problema, tenemos que arreglarlo. ¿Por qué? Porque sí, señoras y señores, los políticos no tienen iniciativas propias casi nunca. Casi nunca. Lo que huelen es cómo está el mercado y aprovechan la oportunidad. Entonces, cuando la gran masa demande cambios en el sistema, ellos empezarán a ejecutarla, con lo cual necesita que la gente lo vote, porque esto, que a veces en nuestras cámaras de eco creemos que todo el mundo estamos de acuerdo, no es así, luego a la es hora de mentira, o sea, la gente no quiere mover nada, entonces se necesita ese machaque. Vamos a terminar con otro juego. Aquí, en tu segundo libro, que es La gran estafa del poder, tienes un capítulo directamente que va, los problemas más importantes del país. Te vamos a confrontar varios de ellos y a ver si conseguimos dar con cuál es el mayor problema de este país. Puede ser de índole económica, social, no sé, no sabría cómo decirte. Venga. Pero si te parece, jugamos, venga. ¿Separatismo o ley electoral? Ley electoral, porque es la que permite que el separatista pueda maniobrar. ¿Ley electoral o politización de las instituciones? Politización de las instituciones y probablemente hasta gane, ¿eh? ¿Politización de las instituciones o los medios de la comunicación aquí presentes? Politización de las instituciones, aunque no se queda lejos los medios de comunicación. Tenéis una responsabilidad, no os acuso directamente, pero el periodismo ha perdido mucho prestigio por vuestra culpa. O sea, tenéis que hacer un ejercicio importante de reflexión, pero politización de instituciones. ¿Politización de instituciones o sistema educativo? Politización de instituciones porque es la que provoca que el sistema educativo sea una basura. ¿Politización de instituciones o sistema autonómico? Buen Del melón. que hablas en este libro, por cierto, en el Correcto. sistema y la madre que lo parió, y eres incluso, en cierto modo, favorable. Es A mí me sorprendió cuando ahí leí. es donde voy. El sistema autonómico es un desastre absoluto, un problemón, pero no en la concepción. O sea, yo abogo por un sistema descentralizado, lo máximo posible. De hecho, me quedaría en comunidades de vecinos Incluso casi. con gobiernos civiles como antes, ¿no? Sí, sí, sí. 51. O sea, totalmente descentralizado casi en todo, ¿no? Hay ciertas cosas como la defensa, por ejemplo, no lo haría, quizá la judicatura, en fin. Hay varias cosas, ¿no? Pero el problema es la concepción de este sistema autonómico, que es un desastre, lleno de duplicidades, horrible, ¿no? Y encima, cada vez que encontramos un problema, te das cuenta. O sea, ya puede ser la Dana o puede ser cualquier otra historia, ¿no? Entonces, o sea, es un desastre absoluto y habría que cambiarlo de arriba abajo, pero no porque estemos descentralizados. No sé si me entendéis. Con lo cual, politización de instituciones. Politización de instituciones o la famosa polarización. Politización de instituciones, seguro, porque es que es lo que genera eso también. Politización de instituciones o política de vivienda. En el corto plazo la política de vivienda está siendo un desastre absoluto y creo que es uno de los, bueno, de hecho está aquí, dentro de los 7 grandes problemas de España, pero la politización de instituciones lo que te provoca es que no puedas implementar políticas de vivienda realmente. Politización de instituciones o política de subsidios. Instituciones. Politización de instituciones o el tamaño de la administración. Van de la mano, van de la mano. La politización de instituciones. Politización de instituciones o quizá la que sea su madre, que es la partitocracia. Como para cambiar la partitocracia necesitas una despolitización de instituciones, politización de instituciones. Politización de instituciones o inmigración descontrolada. Politización de instituciones. Politización de instituciones o la fiscalidad. Tenemos un problema enorme con esto también. Es un infierno fiscal España y
Voy a decir politización de instituciones y luego os explico por qué. Politización de instituciones o las pensiones de este melón. Buah, pues aquí haría un empate técnico. Un empate técnico, porque, mira, como quedamos en empate ahí, ¿no? En politización de instituciones, las instituciones lo son todo. Las instituciones son el pilar de todo, absolutamente. Unas instituciones fuertes te genera que tengas un país sano, próspero y que pueda crecer. Unas instituciones respetables, unas instituciones sanas, unas instituciones acordes con la realidad de un país. Y eso pasa también incluso en las empresas, ¿no? Y las instituciones, la politización que había hecho, en este libro además también cuento una anécdota, que es que España es de los países con mayor porcentaje de cambio de los altos miembros de las instituciones cada vez que hay un cambio de gobierno. Pero más que repúblicas bananeras incluso, ¿eh? O sea, es decir, ¿qué ocurre? Que al final quien maneja el Estado lo politiza. Y una de las cosas que hemos visto estos últimos 8 años ha sido como se han cargado las instituciones. Se han cargado te pongo un ejemplo como la Fiscalía. Aunque parte de la Fiscalía funcione muy bien y siga habiendo fiscales honrados, el daño tan terrible que ha ocurrido con el fiscal general del Estado hace que yo ahora, o cualquier ciudadano, vea cualquier tipo de caso y ya dude de lo primero. O, te estoy hablando en el aspecto judicial, pero por ejemplo, en un país sano, ¿alguien se debería creer a cualquier alto ejecutivo de Renfe? Hoy ya no nos lo creemos. O del CIS, ya no nos lo creemos. Es decir, te lo has cargado todo, te lo has cargado todo. Y hoy en día, pues incluso los casos de corrupción en la policía, por ejemplo, eso es terrible. Para un Estado es terrible. Bueno, ¿qué ocurre en las repúblicas bananeras? ¿Qué ocurre en Venezuela, en Bolivia, en todas estas? Que no te crees Que no te crees nada. O sea, todo empieza por no creerse nada. O sea, el tema de los trenes, por ejemplo, que es el desastre, todo viene de arriba primero. Es decir, no puedes vivir en un país en el que no te crees a nadie. No te crees a nadie. No te crees a los medios de comunicación ahora, no te crees a... Porque claro, tú dices, oye, es que el ministro, al ministro pues es político y tal. Pero es que el director de ENUSA no te lo crees porque sabes que está puesto ahí a dedo por un político y si mañana tal. Pero es que hemos llegado a un punto de que incluso capas inferiores, es que no me creo a nadie. Y eso es lo más perjudicial porque entonces si no crees en las instituciones te lo cargas todo y no hay manera de cambiar. Y de hecho en España uno de los procesos que hay que hacer es hacer incluso rebranding. Explicadme vosotros, os hago ahora yo una pregunta. ¿Cómo reflotas tú el CIS? Nada, y tienes que poner un cargo independiente. ¿Pero y cómo? Pero el problema es que aquí, claro, hay un problema de base, que es que viene puesto necesariamente por un político. Pero la credibilidad del CIS se ganaría, esto es como los delanteros. ¿Cuándo vuelves a creer en tu delantero? Cuando mete goles. En el momento en que tú pongas un presidente del CIS cuyas encuestas empiecen a acertar. Sí, pero aún así el daño va a ser terrible. Porque tú dices, ¿qué encuestas? Y las encuestas esas, ¿quién las va a decidir? O sea, has hecho un daño. O sea, al CIS, por ejemplo, creo que hay que hacer un rebranding. Hay que crear una institución nueva que haga lo mismo. El quebranto de la imagen del CIS es descomunal. Está totalmente destrozada. Si llega el momento alguien pone un nuevo presidente, que sea un demóscopo no de prestigio, pero simplemente independiente, y acumula media docena de elecciones, acertando de cierto modo el resultado, creo que hay ahí es el mejor rebranding que se puede hacer. Podría hacerse, pero incluso el Tribunal Constitucional. No, sí, eso ya... O sea, es que todo queda para mí el ejército y después del machaque de Margarita Robles, pues, no sé, el ejército está ahí y la corona y habría que cogerla con pinzas. Entonces, claro, dices, si no hay instituciones fuertes en un país, pues apaguémonos, porque entonces ahí sí que nos convertimos en lo que no queremos, ¿no? Que son esas repúblicas bananeras. Entonces, creo que gana eso. Y luego las pensiones te la meto en empate porque va a petar el país por esa vía. Entonces, claro. Pero están ahí, para que veáis la importancia de que las instituciones sean independientes y libres. Pues Javi Cabello, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los dos. Hasta aquí este episodio, segundo episodio con Javi Cabello, en el que hemos abordado las pensiones, pero en verdad le hemos hecho un traje a España, ¿no? Entonces, hacemos lo de siempre, os invitamos a que nos sugiráis melones, ya sea en los comentarios de la noticia en el debate, en nuestras redes sociales o a través de YouTube, y si nos queréis sugerir también a alguien a quien sentar en esta silla blanca, pues bienvenido será. Gracias por la compañía, nos esperamos en el próximo episodio.